Sospecho que el tiempo se nos va a acabar. Estás algo loca y sos tan clásica. Deja que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte. Bien, bien, bien. ¿Cómo va, gente? Comenzando otro día hermoso acá en mi ciudad, ¿eh? Jueves. Hoy jueves, por lo menos acá. En el planeta Pepe es jueves, ¿sí? Calculo que en el planeta Tierra también, ¿eh? ¿Cómo andan, gente? Espero que bien. Vamos a ver un poquito lo que tiene que ver primero lo que son las criptomonedas. Ahí que estamos viendo de fondo. 66.538. Pedazo de subida que tuvo, ¿no? Pedazo de subida, tremendo, casi un 6%, gente, de lo que es, lo que respecta, ¿no?, a lo que venía. ¿Recuerdan? Hace unas semanitas atrás, la caída profunda que tuvo, empezó a hacer esos retrocesos después de la subida, la remontada, que casi reventó allá arriba de los 70. Obviamente, esto cayó a 60 prácticamente, y bueno, puede ser que estén jugando las ballenas. Sabemos que el halving ya pasó hace un par de días, cada 4 años suele pasar este tipo de noticias interesantes, ¿no? Porque obviamente hacen que al pasar el tiempo, ¿no?, tenga una remontada interesante Bitcoin, por lo menos lo que es la historia, lo que vemos en la historia, cada 4 años sube, ¿no?, un porcentaje muy hermoso, muy saludable. Vamos a ver este año a partir de cuándo decide. Recuerden que, miren, vamos a ir un poquito rápido a Bitcoin acá, las velas diarias. Esta vela es la que hizo ayer, es para que tengan una idea. Ayer era una vela que estaba ahí chiquita. Fíjense cómo de un día para otro el volumen en el mercado, el volumen de las ballenas, cómo hace, ¿no?, la diferencia con respecto a otras velas normales, ¿no?, diríamos entre comillas normales, ¿no?, con rangos parecidos o chicas, pero fíjense como una sola vela, ¿no?, está por encima o por debajo, si fuese bajista, del resto. Por eso se le suelen llamar velas elefante muchas veces, o cuando hacen un rally profundo cuando es para arriba, o un dip profundo cuando es para abajo. En este caso estamos viendo velas elefante, en este caso una, pueden haber un par, como acá ven que hay 3 velitas
en un rally, una corrida hacia arriba. Bueno, lo mismo sucede hacia abajo con, se le suele llamar dip, ¿no? Una caída profunda, fuerte, con volumen, y en este caso es para arriba una sola vela. Veremos qué pasa esta semana, el fin de semana, estamos a jueves, vamos a ver si achicamos un poquito, miren acá. O vamos a ir a velas semanales y total, nosotros hacemos scalping, pero para que vean un poquito, miren cómo está despegando. Olvídense de estos dibujos de fondo que se los voy a sacar ahora mismo. Ahí está, miren cómo está despegando. Ojalá sea, ojalá, el ojalá no quiere decir que sea, ojalá es una sensación, un sentimiento, ¿no? Ojalá que supere estos saltos, que esté obviamente máximos del pasado, ¿no? Que son obviamente máximos interesantes a romper, porque la idea es que llegue a los 100. Están todos esperando que llegue a los 100 allá arriba. Por acá son los 100, mirá. Por acá. Y si hace un par de velitas así como esta, vos sabés que puede llegar en un par de semanas. Lo que pasa que seguramente si llega, miren, le voy a dejar los 100 ahí. Seguramente si llega a los 100.000, ¿no? Que sería impresionante la subidita, lo va a hacer en forma, ¿no? Armónica, diríamos, espero, ¿no? Y que vaya subiendo con impulso y retrocesos. Pero antes de subir, lo que les vengo diciendo siempre, va a ser trampas, fallas, clímax. Obviamente que esta subida va a llegar acá y puede caer, o mañana le da por hacer una vela el doble, como podemos encontrar, miren acá una vela bajista, miren qué vela hermosa esta que está acá, ¿la ven? Si la pones a la par es prácticamente lo mismo, un poquito más. Una vela que caiga, ustedes saben que cuando sube el precio, la gente va siguiendo contenta de fiesta, pero cuando cae, el susto, ¿no? La desesperación de muchos que están invirtiendo, el miedo a ver cómo esas velas rojas van haciendo esos dibujitos, ¿no? Así, boom, hacia abajo, la gente se suma, ¿sí? Y cae mucho más rápido. Por eso, cuando el precio sube, y eso lo vemos siempre, sube como en escalera, ¿no? Vos vas subiendo la escalera, te cuesta subirla, hay veces que pegás un saltito, cuando cae en ascensor, ¿no? Es tremendo. Por eso, en este momento va subiendo, pero hay una vela interesante elefante. Ojalá fuese una vela como esta que está acá, ¿no? La próxima. Por ahora, la idea objetivo es venir a buscar estos altos que están acá, arriba de los, prácticamente por ahí, por los $73.000, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. ¿Saludable? Sí, saludable. Hay moneditas de las top 100 que subieron, acompañaron un porcentaje. Fíjense que Bitcoin consiguió un 5. Y si vamos a las cripto, a las velas diarias, por ejemplo, la mayoría están entre un 10%, un 11%, un 6%, un 15% algunas, las top 100, ¿no? Y si vas a la hora vas a encontrar algunas en verde, otras en rojo. Hay algunas que están obviamente haciendo retroceso de lo que subieron ayer, ¿sí? Si ayer subieron un 15% o un 10%, hoy quizás, por ejemplo, esta SAF, ¿no? Si vamos a buscarla acá, a ver si la encuentro por acá. Acá, miren, ven, hizo un 10%, acá la estoy marcando, ven, ese 10% que hizo ayer en subida hacia arriba, ahora está haciendo un 2 en caídas, ahí, obviamente va un 8 en lo que respecta del día de ayer con hoy, ponele, ¿no? Y esto va a seguir modificándose, actualizándose cada minuto, cada segundo. Obviamente, vos tenés que diversificar y aprender a... Si haces scalping, te viene al pelo que sube y que baje, ¿no? O que siga para arriba o para abajo si tenés una estrategia. Pero, si estás haciendo swing o... no sé, por ejemplo, estás holdear una criptomoneda que la estás ahí guardando, la estás invirtiendo a futuro. Si sube, bárbaro, pero si cae, vos podés ir comprando en distintas zonas, ¿no? ¿Me entienden a lo que voy, no? Si vos compraste acá arriba, la primera vez que compras una criptomoneda, acá arriba, porque venía, mirá cómo va para arriba, se va a ir para arriba, ¿qué vas a hacer vos? La mayoría, ¿qué hace? Le gusta, ¿no? ¿Qué hace? Viene con acá y se sube, ¿no? Pero no llega a un tope como acá y frena. ¿Por qué? Porque dijeron la mañana, bueno, ya está, vamos a empezar a hacer unos zigzag acá para recolectar liquidez, y cae también y sube. Bueno, si ves que subió y vos fuiste el último acá, ahí paradito, y te quedaste ahí así hermoso, no lo vas a vender, porque en sí, si compraste, vamos, Bitcoin, no vamos a hablar de ejemplo de Bitcoin porque Bitcoin está caro para un Pepe común, pero suponete que compraste, no sé, 1000 Shiba, por ejemplo, ¿no? Y la 1000 Shiba la compraste acá arriba, si están acá abajo van a valer menos, pero tenés las 1000 Shiba. Mientras no la venda no pasa nada, cuanto mucho comprar otras 1000 más acá, ¿sí? Y cuando vaya por acá por la mitad,
estás en tabla, ¿sí? Estás hecho prácticamente. Si sube un poquito más, estas están en ganancia y esta en menos pérdida que antes cuando estaban acá abajo. Y si supera, que vos sabés que va a superar, están las dos en ganancias, ¿sí? Y siempre anda pasando a una moneda, ¿no?, estable, ¿no? USD Tether, BUSD o a lo que vos te parezca, como para ir diversificando y ir metiéndote en otras, ¿no? Y siempre retirá para llenar la heladera, ¿bien? ¿Te gusta el Picasso de fondo? Bien, a mí me encanta, ven, ahí está. Bueno, vamos a meternos dentro de la velita horaria. Estamos acá, fíjense, en las velitas de ayer fueron esto que está acá, ahí le voy a marcar. ¿Ven estas líneas acá? Bien verticales, no como las que estoy marcando yo. Bueno, esas líneas son el día, ¿sí? Este rectángulo es el día, este es otro, y adentro están las horas, ¿sí? 24 horas. Bueno, ¿por qué les digo eso? Miren esto. Vamos a ir a buscar un rectángulo que es más fácil. Ahí está. Rectangulito, estás ahí, bien. Miren, acá este fue el día, esto fue ayer, ¿ven? Ahí, la vela diaria que veíamos en subida es esta, ¿ven? Donde obviamente fue interesante la subida. Esa es la vela diaria, ¿ven? De acá hasta acá. Ahora estamos en otra velita que comienza el día, un par de horas ya. Hay varias velitas, ven, si sumamos la velita ya van casi 7, 8 velas. En mi país 7 velitas ahí. Y obviamente le quedan el resto para terminar la jornada del día. Pero bueno, por ahora, si vemos ahora que va a ser un scalping, estamos acá adentro. ¿Sí? Esa es la zona. Bien, adentro de esa horita nos vamos a meter en velas de 5 minutitos. Súmense, gente, a Discord, ¿sí? Háganme caso y digan que se sumaron, porque si no, si se sumen a Discord, fíjense en los links, y si no, busquen en YouTube, ¿sí? Por YouTube se meten, seguramente ustedes en la plataforma que estamos, cuando tocan el link de YouTube sale como que no figura, no sé por qué, y eso que es el link está bien, pero busquen Trading Planeta Pepe, ¿sí? Se suman. Y en el Discord, si se llegan a sumar, en el caso de que se suman, avísenme por privado, ahí por Discord, por el mismo mensajito, así los meto en la dimensión número 1, ¿sí? Si no, no van a ver nada, ¿bien? Van a ver las reglas, que está bueno que las lean, y bueno, y algunas cositas más ahí, que hay ahí, advertencia, algunas cositas. Así que bueno, la vela de hoy, alcista parece que va, está consolidada, la anterior fue obviamente alcista, alcista, ¿por qué? Por esto que estoy viendo acá, si no les explico no lo van a entender, pero igualmente acá, ven, esas velitas, las últimas, ¿por qué? Porque si vamos a hacer scalping en lo que tiene que ver con M5 o M1, por ejemplo acá, ven, y me meto dentro de este mundo, vemos cómo empieza a romper y a hacer altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, rompiendo altos y bajos anteriores de este choricito que está acá, ¿no? Vamos a ver que capaz que está sobrecomprado, hace un retroceso, pero el retroceso no es hasta estos soportes, sino que es un retroceso común, chiquito, ¿no? La mitad de este impulso de acá hasta acá, y vuelve a romper hacia arriba, ¿sí? Así que bueno, por ahora Bitcoin alcista fue ayer, hoy está en rango, últimos minutos lo vemos alcista, ¿sí? Veremos qué pasa en el día, y después podés chequear cualquier otra criptomoneda que van a estar haciendo prácticamente los mismos dibujitos, ¿eh? Son muy parecidas las correlaciones porque dependen la mayoría de los movimientos bruscos de Bitcoin, por más que el proyecto de cada una sea distinto, ¿no? Así que bueno, me voy a ir al índice, de ahí del índice vamos a pasar un poquito a ver si vemos el oro. Antes del índice vamos a chequear las fundamentales, hay un par, ahora 9:30 en mi país, 9:30 tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo y tenemos índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Son dos noticias con 3 estrellitas de alto impacto, y bueno, si venimos acá tenemos permisos de construcción para el día 16, ¿sí? Y acá tenemos bueno, mira, ahí está. Tenemos noticias de alto impacto, obviamente siempre tienen que chequear, eso está bueno, se lo voy a volver a decir porque me ha pasado en vivo y te puede pasar y está bueno que vos lo sepas. Muchas veces aparecen noticias fundamentales, por ejemplo acá aparece una y acá aparecen dos, o acá no aparece ninguna y acá aparece una. Vos siempre tenés que chequear 2 o 3 plataformas. ¿Para qué? Para saber, por si estás por operar y vas a poner plata a operar, guarda, ¿sí? Porque los movimientos bruscos te pueden sacar del mercado. Siempre pensá eso, no piense los movimientos bruscos me pueden hacer dinero, no, vos pensá al revés, ¿sí? Porque el dinero ojalá te llegue,
pero vos pensás si te saca. Entonces vos no querés que te saque, siempre chequea 2 o 3 plataformas, ¿bien? Hay algunas que son de mediano impacto, las noticias, y acá, por ejemplo, yo las filtro por alto, ¿sí? Alto impacto filtro, y las de mediano y bajo no me aparecen. Si pusiera mediano, capaz que me aparece alguna de las que están acá, ¿sí? Siempre chequeen eso, ¿bien? Que se sacan la duda si hay una noticia de alto impacto en algún lado que no esté en el otro, ¿sí? Y viceversa, obviamente. Bueno, gente, me voy a ir ¿a dónde? Y me voy a ir al índice. Escucha. Poquito de mate y escucha esto mientras. Escucha esto. Escucha. Ahora se viene un par de noticias que le voy a compartir como ayer. Mientras prepárense un cafecito y miren, busco algunas noticias relevantes de entre hoy y ayer a la noche, ¿sí? Para que vean lo que está pasando en Latinoamérica y sobre todo en mi país, que seguramente les puede también interesar, para que vean cómo algo de corrupción, mucha corrupción que hubo hace 20 años con corrupción, y bueno, vamos a ver si podemos salir adelante este hermoso y querido país, que brille como tiene que brillar, porque es el país más hermoso y bonito que existe en el planeta Tierra, sin contar el planeta Pepe, ¿no? Así que bueno, ojalá que con transparencia se llegue adelante, ¿no? Con lealtad, transparencia, trabajo, y obviamente que los que tienen que ir en cana por chorros que vayan, pero que vayan de una vez, ¿no? Es lo que espera el pueblo. Bien, escuchen un poquito, gente. Aquí mismo no se duerme, hoy no se hace. Ni se dice nada. No tenemos ni finales, ni principios, ni mañanas, no ganamos ni perdimos nunca nada. Tengo que tratar de reaccionar, siendo un amarillo que se me reparece a veces. Eso. Vamos, ponete a bailar un poquito, ¿eh? Algo que me dice que no te Y dice... te extraño. Estamos arrancando, calentando los motores, gente, ¿eh? Ahí está. Bajamos un poquito ahí. Voy a pasar... acá vamos a ver un poquito lo que es el índice, ¿sí? Reflejaría ¿no? uno de los tantos paquetes de Estados Unidos. El índice es alcista también. Mira, en un minuto vamos a ver, ojalá si es la vela diaria sería muy parecida a la de Bitcoin, pero suele ser lo contrario. Vamos a ver. Bueno, alcista también, mira, ¿ves? Acá estamos. Alcista, perdón, no, es lo contrario. Fíjense, ¿se acuerdan la vela de Bitcoin, hoy la vela diaria? ¿Cómo era la vela de ayer? Era hacia lo contrario a esta, ¿o no? Bueno, acá fue hacia abajo. Y esta es la velita de hoy que está alcista en este momento. Pero bueno, la de ayer fue una correlación negativa y la de hoy es parecida a la de Bitcoin. Vamos a ver qué pasa con el índice que es alcista. Podemos buscar a favor del dólar si operamos en Forex, que es lo que hacemos todos los días en vivo, ¿sí? Me voy a ir a las velitas, observen el pasado, cómo viene, si te interesa operar, no sé, intradía, velas diarias, velas de H4, velas de H1, ahí va. En este momento, esto es una sensación de que puede subir, pero no hasta acá arriba. Seguramente como un retroceso, un resorte para venir a tocar lo que sería esta resistencia que se generó acá, con una convergencia de canales que les voy armando. Fíjense que qué linda zona acá arriba para hacer una venta, por ejemplo, ¿no? Donde hay varias zonas que se cruzan por zonas del pasado, ¿no? A la vez, si le agregas algún número redondo, alguna divergencia de acá abajo o algún Fibonacci, quizás podés buscarte unos buenos pip ahí en intradía esperando. Y si no, también, ¿para qué esperar? Si podés, en vez de esperar una venta acá arriba, te vas de una compra de acá hasta acá arriba, ¿no? Siempre y cuando lo gestiones en velas diarias, obviamente H4, H1. Pero nos vamos a ir a las velitas de H1 para ver la última vela, ese pedacito azulcito que se ve ahí. Dale. Estamos llegando a sobrecompra. Dale. Justito, ¿eh? Cómo agarro los temas, ¿no? El tipo era músico, ¿viste? Entonces... bien, ahí estamos, un par de velas alcistas en H1, que son las velitas de hoy, que comienzan obviamente, y si nos vamos a las velitas de 15, vamos a ver también que continúa la misma fractalidad alcista, tranquila, pero ahí va, rompiendo altos, rompiendo bajos, ven, los va rompiendo una forma de decir, ¿no? Supera el alto, supera el bajo, ven, suben, ¿sí? Y van superando altos y bajos que están acá, para rellenar seguramente algún vacío existencial de liquidez en esta zona. Ven, acá hay una zona interesante, por ejemplo, para llegar ahí entre las mechitas, ven, y ya está por tocarlo. Y después quizás hace algún retroceso, vuelve a romper para arriba, o decide venir a buscar, en vez de esa zona, esta zona que todavía no la exploró, ¿no? O esta zona que está acá, ¿sí?
obviamente entre medio hay otras zonitas también, ¿no? Pero estamos en M15 por ahora. Si vos vas a ver, ¿no? Y decís, bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar acá arriba. Vos acordate que antes de, o si voy a ir en compra o en ventas, antes de llegar acá arriba o antes de llegar acá abajo, están esta zona y está estas zonas, ¿eh? Son zonitas que están entre medio, para que veas si son interesantes para esperar o para ir a buscarlas, ¿eh? Así, bueno, ahí estamos. Vela de 15, velas de 1 minuto si querés operar el índice. Muchos operan el índice, otros utilizan bots. Y bueno, ahí está. ¿Qué vemos? Compresión del precio, bajo, bajo y bajo, y podemos marcar acá algunos altitos que van hacia abajo. Compresión, ¿por qué? Porque los altos van hacia abajo, los bajos van hacia arriba, y hacen un punto en común en este triángulo hermoso. No sé si te gusta la hipotenusa, si cateto adyacente o cateto opuesto, le buscas acá y te va a dar seguramente un rectángulo o un ángulo interesante, ¿no? Así que bueno, ahí estamos, gente, dentro de este triangulito, marcando, está rompiéndolo. Vamos a ver si ese triángulo es una mecha y se mete y va para abajo. Estamos en vela de 1 minuto. Miren, vamos a ampliar para que vean cómo las zonas se respetan muchas veces. Miren, ahí es una mecha donde pusimos recién abrir 1 minuto. Vamos a ver si la rompe o si viene a esta compresión que está marcando. ¿Ven? Por acá queda y vuelve para arriba hasta que en algún momento revienta, ¿no? Vamos a ver, mientras un poquitito me tomo un matecito y descanso, ¿no? Que tengo una lengua, gente, tremenda, ¿eh? Hoy vamos a compartir alguna noticia que tiene que ver con mi país un ratito. Mientras, primero vamos a pasar a ver la fuerza de la moneda como todos los días. Vamos a ver si hacemos alguna operación manual. Y recuerden que 9:30 tenemos algunas noticias fundamentales, ¿sí? Un par de noticias de alto impacto correspondientes al dólar, ¿bien? Yo voy a aprovechar a calentar el agua. Se me enfría el agua. Vamos a ver qué hacemos, ¿eh? Si alguno no sabe operar, súmese a Discord, lea las reglas, avísenme cuanto mucho, y si sabe operar, súmense a operar acá, hacer alguna charlita, algún día nos sumamos y charlamos. No sé si en esta plataforma que estoy probando, recuerden que les dije, voy a probar esta plataforma una semanita, 2 semanas, y si funciona bien la voy a agregar a los streaming que hago en YouTube, ¿sí? Por ahora estoy probando esta sola plataforma y después lo subo a YouTube, ¿sí? En diferido por YouTube. Suelo estar en vivo todos los días por YouTube, pero ahora es como que estoy más tranqui, probando primero esta plataforma a ver cómo funciona, si funciona bien, y según cómo funcione veré si me paso a esta plataforma también, y así iré probando un par de plataformas más. Vamos a ver si da con, obviamente, el internet que me entrega la zona donde estoy viviendo, ¿no? Bien. No sé si se puede en esta plataforma que estamos, si se puede hablar, si se puede chatear, que no sea por escribiendo, sino por medio de lo que tiene que ver, ¿no? De una charla. Calculo que sí, debe tener alguna opción. Pero bueno, seguimos. Vamos a estar, a ver si tengo acá, un segundito. Ahí está. Bien, ahí veo. Bueno, compresión, miren lo que está haciendo el precio. A ver si después de esta vela, estoy esperando. A ver de esta vela, si llega hasta acá abajo y rompe, o se mantiene en esta compresión. ¿Por qué? Porque las compresiones están armaditas, no para vos hacer una compra-venta, para ir viendo más o menos cómo el precio va tomando sentido hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Fíjense cómo va acá. Si llegase a subir y frena acá, fíjense que la compresión la está cumpliendo. ¿Ven? Miren, ¿lo ven? Obviamente es algo subjetivo, no objetivo, ¿no? Algo que yo interpreto en esta zona de compresión. ¿Ven? Miren, fíjense que le hice esta zona, llegó hasta acá, acá bajó, acá subió, y ahora capaz que rompe y se va para abajo. En algún momento tiene que salir, no se va a quedar toda la vida metido acá adentro, ¿no? Entonces vos lo vas siguiendo, ¿ven? Bien, a ver el oro, vamos a ver el oro. Bien, acá está el oro, gente. Vamos a ir a velas de un día. Mirá qué linda zona, interesante el oro, los rechazos que hizo, cómo mordió el oro. Miren lo que hizo acá. Vela de hoy, gente. Mecha y mecha, por encima y por debajo del cuerpo. Abrió y veremos si cierra por debajo o por encima de cómo abrió. Si cierra por encima será una vela alcista, si cierra por debajo será una vela bajista. Después dependerá si será una vela doji, como en este caso, una vela elefante, un hombre colgado, una estrella. Es el nombre que vos le quieras poner, una vela, ¿sí? Que en sí, si vos pasás a gráfica de línea, la vela se convierte obviamente en nada, ¿no? En una línea que es el precio sin altos y bajos, que son las mechas, ¿ven? Ahí está, ¿sí?
Bien, me quedo con las japonesas porque podés ver el precio, ¿sí? Porque si vos marcás acá la mechita de cualquier vela, ven, miren, le marco estas mechas y me voy a gráfica de líneas, fíjense, no aparece las mechas, ¿ven? Porque el precio no cerró ahí, ni cerró acá, ¿sí? Acá esto es el precio, es la viborita del precio en sí, ¿sí? Representado en velas japonesas, podés ver apertura, cierre, alto y bajo, ¿bien? Bueno, me voy a ir a las velitas rapidito de H1, por ahí. Vamos a ver una consolidación, exacto, una consolidación. Y dentro de esa velita nos vamos a ir a ver al 5 muy rapidito. Consolidación, obviamente no van a estar por fuera de la consolidación que marcamos, pero para meternos dentro, si es que va enrangando o comprimiendo. Miren, acá está comprimiendo, ¿ven? Esta última zonita, ahí, ¿no? Podemos agarrar ahí esa zonita hasta que la rompe, ir viendo si después de ahí viene a buscar otra zonita como este alto que está acá, o algún bajo que esté por acá, o alguna zonita de este bajo, o de este otro, o de este otro, ¿sí? Siempre obviamente con una gestión y con un psicotrading donde si vos operas sabés que podés perder. Siempre eso, andar mercado pasito a pasito, y bueno, y recordar que el mercado no te reconoce, no te registra, no le interesa lo que hace. El mercado es una máquina de ir sacando pepes y sacando dinero, ¿sí? Así que ustedes respeten eso, nunca le vas a ganar al mercado, sí podés ir siguiéndolo y ir respetándolo, ¿no? Obviamente para ser rentable tenés que mantenerte en el tiempo, no sirve un mes, no sirve un año, es día a día la lucha, ¿sí? Así que guarda, es muy complejo, más complejo de todo lo que te parezca, te lo puedo asegurar. Así que bueno, ahí estamos, gente. Vamos a bajar un poquito lo que es music. Acá vamos a poner un poquito, vamos a acompañar con otros temitas. Me voy a ir a ver acá si tengo los piojitos. Sí, acá están. Vamos con No Te Va a Gustar. ¿Sí? No Te Va a Gustar. Se llama el grupo, no es que no te va a gustar el grupo. Se llama No Te Va a Gustar, un grupo uruguayo interesante. Escuchen qué bonito. Escucha en vivo, escucha. Bien, ahí estamos, gente. Me voy a ir al MT4, obviamente, para ver si qué hacemos hoy, si operamos, si no operamos. Vamos a ver qué hacemos hoy dentro del MT4, ¿bien? Así que voy a la fuerza, gente. Y vemos un poquito las fuerzas, a ver cómo está. Vamos a esperar las noticias y obviamente nos vamos a pasar a ver estas noticias que son un par de una información interesante, ¿no? Para ir viendo, Nos distraemos un poquito y nos metemos al mercado, ¿bien? Realidad lo entiendo, no quieres sinceridad ni que te siga. Bien, fuerza, rapidito. ¿Qué tenemos de fuerza? Acá tenemos, bien. En cuanto a fuerzas, ahora, en este momento, pero ¿por qué no nos metemos ya? Porque hay fundamentales. Vamos a esperar a que pasen y vemos, ¿no? Por ahora, gente, el dólar está fuerte, vieron el índice, el dólar neozelandés está débil en algunas temporalidades, y bueno, sobre todo en temporalidades, no, está fuerte el neozelandés, no sé acá qué sale, mira, bueno, ven, por eso hay que tener cuidado y hay que chequear en la gráfica, ¿no? El neozelandés está fuerte, gente, ¿sí? Lo que sí podemos ver, a ver cuando se ajuste un poquito, la libra puede ser que esté débil, podemos buscar algo en contra de la libra dólar en venta, por ejemplo, y ir viendo obviamente el análisis de temporalidades grandes para meterte en la que vos te metes siempre, ¿no? Así que bueno, en las pendientes también vemos el australiano ahí entre medio tirando fuerte, y acá tenemos, a ver si puedo actualizar acá un poquito. Ahí está, pendientes. Levantándose un poquito ahí, me gusta el dibujito de lo que tiene que ver con el euro, también miren cómo se va levantando el euro, en caída vemos el franco suizo, si les interesa, para euro franco suizo, ¿no? Hay que ver el spread, hay que ver lo que corre por día, si te hace 10 pip no sé, y no te conviene, no, obviamente, pero bueno, ahí está, ¿no? Obviamente en velas de 15 estoy viendo las pendientes, se está remontando un poco el canadiense acá, vamos a ver si esto es para ir hacia lo que es la sobrecompra, o se queda sobrevendido, pero está levantándose, ¿sí? Acá también hay un piquito entre medio del australiano, lo que les decía, que está entre medio tirando para arriba, ¿bien? La pendiente, ¿bien? Así que bueno, voy a buscar agüita, pero primero voy a compartir un poquito las noticias que les hablaba, ¿sí? Hoy también vamos a hacer como esta semanita compartiéndoles un par de noticias y después vamos viendo, por eso voy rapidito, ¿no? Como para comprimir muchas cositas en una horita que vamos a estar seguramente. Recuerden que en vivo suelo estar 2 horitas y media, 3, ahora estoy con otras cositas, por eso voy así acelerando para poder hacer otras cositas personales mías, ¿sí? Bien, me voy a meter, a ver si tengo acá. Calculo que estamos aquí,
Sí, ahí estamos. Bien, vamos a escuchar un poquito mientras lo que tiene que ver con noticias, cuanto mucho se van escuchando y vamos viendo si nos acercamos a la fundamental para ver el movimiento, ¿sí? Me voy a pasar a las noticias para que vean un poquito, voy a bajar la música y bueno, disfruten que son cositas lindas, ¿eh? Les pongo algo interesante, que no sea viejo, que sea actualizado de hoy o de ayer a la noche, a las 12, a las 10 de la noche, pero algo cortito como para que veamos y cada día, ¿no? A mí me gusta mucho ir viendo y muchas veces me muerdo de bronca de muchas injusticias, ¿no? Pero bueno, es así, lamentablemente. Dios le da pan al que no tiene diente, decía, tenía un diente, un conejo era, no. Vamos a ver, ahora sí, vamos a pasar, vamos a compartir acá un poquito. A ver si se puede. Ahí calculo que sí. Ahí estamos. Bien. Bueno, les comparto un poquito acá del amigo. Hijos de. No sé qué. De la peperina. Escucha. ¡Epa! Porque yo siempre lo escuchen, muy bien. Es HDP por el boludo. Hijos de puta. Tomá, arrancó. Escuchen, Yo creo que en este país hay sobredosis de hijos de puta. Porque créanme, gente, este país sería impresionante si no robaran, loco. Tiene todo este país. En un país como este, que es un vergel, que estén sacando un número para comer, es porque estuvo gobernado por hijos de puta toda la vida. Todo mal. Pero estos que le sacan la guita a los pobres. Recién en este debate de Todonabo, escuchaba que Graboy decía, ¿a vos te consta que es el 50% de los comedores que es mentira? Un comedor que es mentira. Le está sacando la guita a la gente, Graboy. Además, cuando las cosas se saben. Hace 6 años yo denuncié a uno que le dicen Bombín, creo, me parece que Bombín, un gordo, tipo, viste, un Maradona, de Victoria, San Fernando, que tenía 4 camiones y que las cosas que llevaban eran el gobierno de Macri. Las cosas que llevaban las llevaban a unas casas que él tenía y según se decía, no me consta, porque llegó la investigación hasta las amenazas, me dijeron que me iban a matar. Esas cosas que le mandaba a Bienestar Social, después se venían a los chinos, a los supermercados de los chinos. Pero vi las fotos y vi y tengo un testigo ocular de cómo bajaban de los camiones la cantidad de mercadería entre una casa de este Bombín y después la distribuían. Hoy el tipo es concejal de Escobar. Si hace 6 años nosotros hablamos de esto, es de la agrupación Evita. Evita es de... tiene nombre de helado, de Pérsico. De Pérsico. Hace un tiempo dije, el boludo, hace 2 años, dije, ahí está, mirá, ahí está. Bueno, no, pero pobre, por ahí es decente y yo creo que sí. Por ahí la comida iba cada humilde de Victoria, es un hombre honesto. Bueno, además tiene ropa con el cocodrilo, con el caballito. Toda buena ropa. Mirá esa camisita. Bueno, además, sacalo, Bombín, pobre, ya está. Mirá la cabecita de termo, voy arriba como está terminada. Después, con el tiempo, bueno, denunció un montón de cosas que se fueron dando. Y se fueron dando tal cual, porque a nosotros nos llega toda la info. Y nos enteramos de las cosas. Y le pedimos al Estado que actúe. Hace 2 años me dijeron que la plata de Pérsico, que venía vía Bienestar Social, y la tenía la agrupación de ETE y otros más, iba a Moreno. Y ahora me entero que la intendente de Moreno, junto a su marido, el chango no sé cuánto, van a hacer un estado paralelo. Y que ellos están sosteniendo, aguantando la revolución, con la idea de voltear al gobierno, Moreno, Merlo, Morón, Avellaneda, Quilmes. Los 5 lugares, pero honestamente que la guita se desviaba a Moreno. Y hoy la intendente de Moreno, que de no ser nadie, pasó a ser millonaria y poderosa con el marido, están armando un estado paralelo, ya salió en algunos portales. O sea, que a mí cuando alguien me dice algo, evidentemente, cuando el agua suena, ¿no? Cuando el río suena, agua trae. Por eso déme bola con lo que digo, que por ahí no es tan interesante que se pelee Graboy, porque ya que pelee Graboy con el pibe este, es lo mismo que la momia y el caballero rojo. Escuche lo que va a pasar, porque lo que va a pasar es lo que está pasando. Yo lo que tengo miedo ahora, que de los miles y miles y millones y miles de billones de trillones de pesos que la ballena azul,
y nos olvidemos que estos tipos se llevaban la guita nuestra. Y si no son ellos, ellos son intermediarios del truchaje, porque no se olviden que también en el gobierno de Macri, ahí están los dos, mirá. Había una funcionaria hoy y le dan las bolsas de guita sin contarla. Sí. Y eso no se cuenta, ¿viste? Cuando grabó, ¿viste? Porque van a debatir con pendejos que no saben nada. Pues yo le hubiera dicho, ¿qué pasó con las bolsas negras que te llevaba de Bienestar Social, que te llevaba Stanley, que te decía Juanpi, acordate, para que reparta sin tener ninguna contabilidad? ¿Por qué estos hablan de la que se conoce, no de la que no se conoce? Estos manejan guita, bolsos y bolsos de guita al revoleo, a lo boludo. Y los políticos también. Y los diputados y los senadores también. Por eso, cada baldosa que encontrás hay mierda abajo. Porque están todos podridos. Y también, cabe destacar, los barcos, porque dicen que la gente tiene hambre. ¿Por qué no averiguan los barcos que están pescando en la línea de frontera cuando tienen que pagar la coima para que lo dejen pescar? ¿Quiénes van a cobrar la coima? Mano a mano. O se creen que es un problema de prefectura, que nos vienen a sacar el pescado de los mares argentinos, que los chupan con aspiradora y el pescado que no se quieren llevar vuelve muerto al mar. O sea, depredan, hacen mierda todo y nadie los toca. Porque hay políticos que supuestamente están entongados y cada uno tiene un barco que le garpa, pero 40 palos, te estoy hablando de cifras, para llevarse el pescado de las costas nuestras. Por eso cuando veo a todos estos pelotudos hablando y discutiendo la cuadratura del círculo, cuando veo a todos estos hijos de puta diciendo, ¿quién dijo que son 50 comedores? Ponele que es uno, sos chorro. Y son 50. Entonces, realmente, cuando los kirchneristas dicen vamos a volver, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A qué van a volver? ¿A hacer lo mismo? Por eso a veces hasta me molesta la situación. Me molesta, por ejemplo, que Cristina Kirchner no esté presa. Me molesta sobremanera que la mujer no esté presa porque es una cara rota, que tendría que estar en cana hace 6 años, para demostrarle por lo menos a nuestros hijos que el que las hace las paga. Ahora separaron a las 2 hijas de puta que mataban a Lucio Dupué. La mandaron una a San Luis y la otra todavía están cerca. ¿Entendés? Pero estuvieron 2 años de luna de miel que garpamos nosotros. Ahora, hay una funcionaria del estado de Cristina que contrató una roticería para que le lleve catering a la cárcel. Le llevaba ropa nueva, le pusieron un placar, le pusieron televisor, le pusieron música para que vivan su luna de miel el gobierno kirchnerista. También eso pasa, que usted no se entera y que nunca se va a enterar, se ve como se pelean Grabois con el chico este. O, no por los programas, está muy bien que lo lleven. O si discutimos si Jay Mamón se llama Jay o es Mamón. No. Esto que le cuento es todo lo que está pasando en la Argentina que usted no ve. Y que nadie tiene las pelotas porque tienen miedo a la represalia, miedo a la amenaza, miedo a que llamen a los jefes. Acá los jefes se cagan en los que llamen, no llamen. Pero hay que hablar con la verdad. Por eso le puse de título, poné los hijos de puta completo. Los hijos de puta. ¿Qué sentido tendría la palabra hijo de puta de no existir estos que son mercenarios y negocian con el hambre del pueblo? ¿O por qué se cree usted que hay 50% de pobres, vamos para 60%? Porque el pobre le conviene a todo el mundo. Porque no tenemos moneda, ¿viste? Porque no sabemos si vamos a dolarizar o no. Pero pobres tenemos para hacer intercambio de pobres. El pobre sirve para una revolución social, el pobre sirve para quedar bien, el pobre sirve para hacernos comunistas y además siempre la excusa, es para sacar a los pobres. Bueno, es mentira. Y estos tipos son millonarios. Este helado me lo encuentro una noche a las 2 de la mañana, cargando combustible en la ruta 202. A ver si se acuerda. Y le dije, estaba cargando un Volkswagen nuevo, 0 kilómetros, el humilde. Y le digo, dígale a Delía que si tiene algún problema conmigo personal, lo podemos arreglar donde quiera. Se subió al auto y no contestó, se fue. Son todos muy cojudos hasta las 2 de la mañana. Pero lo que le quiero decir es que hay que levantar al pueblo, pero no en armas, ni en gritos, ni en discusión, en pensamientos. No podemos seguir consumiendo basura.
No podemos seguir preocupándonos por Furia. Yo creo que el país hasta ahora está bien. Votamos un nuevo presidente, te puede gustar o no. Pero ahora tenemos que salir toda la calle, armar un país mejor, peticionar un país mejor. Porque si nos siguen teniendo con la guerra intestina, de que si los piqueteros sí, los piqueteros no, si Cristina sí, si Cristina no, porque a mí me parece, la verdad honestamente, que Cristina y Milei son socios. Y hoy lo termino de corroborar cuando veo a Marra y a Graboy, son socios. Porque yo creo que de acá salen a tomar un café de que Son vendemos socios nosotros. y funcionales. Macchiato. Y dice, estuviste bien, ¿eh? Sí, cuando me apretaste por ahí. Porque si vos lo querés apretar, los apretás a todos. Y no es casual que en los peores momentos de Milei salte Cristina a hablar y distraiga a la opinión pública. Por ejemplo, la ley de base. Entonces, realmente, como a muchos de ellos los conozco y a otros no quiero conocer, les digo que son todos unos reverendos hijos de puta. Y por favor no se ofendan, bánquensela. Porque además tiene ese atributo, que cuando vos le decís a un muñeco esto hijo de puta, me está ofendiendo, como el otro día el de la CGT, cuando le pegaron una apretada, dijo, me siento ofendido. No, te apretaron y no sabés qué contestar porque son chorros, son sinvergüenza, están robando hace 40 años. Le robaron a la Argentina, nos robaron el patrimonio, nos robaron un PBI, como decía el violador amigo de Cristina, el periodista de investigación, como era Guasorra. Vení y me decía, ¿vos sabés cuánto es un PBI? Un sinvergüenza. Un sinvergüenza que tenía foto con Alberto, con Cristina, y que Alberto lo puso en la mesa chica de él un día. Lo tenía de hombre de consulta, violador de menores. Trajiste a la nena, el llamado. Por eso yo creo que ellos no son más que nosotros. Y hasta ayer dije son igual que nosotros y hoy diría que son menos que nosotros. Porque un tipo que se queda con la plata de los comedores es mucho menos que nosotros. Porque nosotros no lo haríamos. Porque uno no se quiere prostituir. O usted se cree que no me gustaría a mí, a Carlito, a Javier, a Daniela y a todos estos chicos tener 2 o 3 palos verdes en el banco, como mínimo, por ser un pinche de cuarta. Claro, pero ninguno se va a hacer la puta. Tenemos dignidad. Y cuando tenés dignidad, ejercela. Porque es lo único que tenés. Si no, tenés que callarte la boca y trabajar a 2 sobres. Pero realmente les quería decir eso porque no me cabe otro calificativo. Y no acepten ningún ejemplo de defensa que estos tengan para decir somos inocentes y queremos. No quieren a los pobres, no son inocentes, son sinvergüenza, se enriquecen con la guita. Y esto es como Diego Virs con 678. No es la que le dan por adelante, es la que ganan por atrás en negro. Estos tipos, para manejar manifestaciones, para voltearte el gobierno, para putear al presidente, para voltear a este presidente, para voltearlo a Macri, para voltear al que les pidan, cobran. ¿Entendés? Se llaman el famoso ejército de las tinieblas, que yo lo llamé así en la época de Duhalde. Cuando cayó de la Rúa yo dije, este hombre maneja el ejército de las tinieblas. Y el ejército de las tinieblas son todos estos inadaptados que por plata de un silbato agarran a todos los muertos de hambre que tienen, y muertos de hambre literalmente los cargan en un colectivo y dicen, ¿cuántos querés? Mandame 40, te mando 40. ¿Cuánto querés? 400. Y en la época de Alfonsín, yo laburaba en la Villa La Cava. Hay una mujer de la Villa La Cava que hoy la defendía. Viene afanando de la época de Alfonsín, es de la familia. Entonces había una militante que se llamaba La Negra Bellido. Era una cucaracha. Pero ¿qué pasó? Apareció la UCD y la convencieron que iba a ser rubia. Y se pasó a la UCD. Bueno, La Negra Bellido subía a la gente hambreada de la cava. Vos tenías que verlo cómo estaban. Y los esperaba yo también, culpable. Porque yo antes de ser inocente fui culpable. Los esperaba con las boinas de entretela, una tela finita berreta, porque el radical de verdad tiene la boina blanca. No, una tela de cotillón. Los esperaba abajo del micro y le iba dando las boinas. Y los hambreados de Alfonsín se ponían la boinita y se iban a Plaza Congreso a aplaudir a Alfonsín cuando hablaba. No es un invento de este gobierno. El pobre no es un invento de este gobierno. El pobre lo usa la democracia desde el primer día que es democracia. ¿Entendés?
Y llevaba y decía, ¿cuántos ómnibus querés? Me acuerdo una vez, y le voy a contar esta anécdota y bajo, que necesitábamos 65 votos para una interna con Pose. Bajamos al Pozo de la Cava, le pagamos a uno que era el Capi, y a las 6 menos 20 entraron los 65 votos con botines de fútbol, con la pelota, dejaron el partido, entraron a votar y volvieron. Doble afiliación. Esa es la mugre de la política. A ver si se cree este pelotudo con nombre de helado que el curro lo inventó él. A ver si se cree el otro marmota que está al lado con un palo que son más vivos que yo. Esto es así. En otro país se llama esclavitud. Acá se llama militancia. Bien, ahí estamos, gente. Miren justo la noticia fundamental que pasaba 9:30. Justo tenía activo el bot. Mira, el de ayer, ¿se acuerdan el de ayer? Que, bueno, quedó activo y ahí no me llegó a tocar las órdenes. Fíjense la trampita que hizo ahí, ¿no? Para arriba, para abajo, en un minutito, ¿no? Obviamente que fue una noticia de alto impacto, pero que no movió mucho. Pero eso suele pasar muchas veces con mucho más distancia y te hace un agujerito, ¿no? Así que tengan cuidado ahí, ¿bien? Voy a compartir un poquito de música, vemos si encontramos alguna entradita y bueno, vemos a ver si podemos ver, ¿no? Alguna proyección de algo interesante para meter a operar, ¿bien? Voy a pasar a ver las fuerzas, vamos a dejar ahí un poquito las fuerzas. Ahí se movió Joya, que justo lo compartí, un poquito de noticia y obviamente es un periodista que estábamos escuchando, tiene algunas cosas interesantes, otras no, un poquito, ¿no? Habla un poquito fuerte cuando habla, pero bueno, ¿sí? Son cositas que uno va compartiendo. Seguramente mañana será otra, si es que estamos, o pasado, o en la próxima semana. La idea es agregar cada tanto algunas noticias, sobre todo obviamente que tengan que ver con, ¿no?, con todo esto que está pasando acá en mi país, por ejemplo, que me interesa muchísimo. Bien, música, maestro, por favor. Estamos. Hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda, toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso. en la mesa, ya no hay nada. Borracha está la puerta, cerraste y quedó abierta, y puedo escuchar tu llamada. Oh, tan solo. Qué linda mechita, ¿eh? Tan solo. Bueno, acá tengo, estoy probando, miren, acá les muestro, un bot nuevo, mío, el Telaraña 2. Vamos a ver cómo sale hoy en un rato. Si está positivo lo voy a cerrar. Voy a esperar que por lo menos haga 30, 40 dolaritos. Y si no, lo cerraré con menos, ¿no? Obviamente. Pero lo voy a dejar, ahí está, en -1 por ahora. Ahí va, así que bueno, vamos a ver si lo cierro en positivo, en negativo, a ver si se mueve. Si no se mueve hay que ir viendo obviamente cómo va trabajando, bien. Vamos a ver mientras un poquito las fuerzas. Ese vaso de frío. Pum 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 pum. Si habremos bailado esto, ¿no? En los boliches cuando éramos más jovencitos, ¿no? En los que son de Argentina me conocen, perdón, este tipo de música, ¿no? Obviamente de los 90, ¿no? Escucha, qué bonito. Y cae de gol. Salta la cuerda, se enreda y cae de boca. Y da la cuerda. Se enreda y cae de boca. Bien. La cuerda.
Fuerzas. Ahora sí, vamos a ver si operamos algo manual hoy, ¿no? Me estoy haciendo el Aragán esta semanita, pero recuerden, si quieren chequear los videos, gente, algún día, para dar una pasadita, no te vas a poner a ver 2 años enteros de operar en vivo todos los días, pero fíjate que siempre hacemos operaciones en vivo todos los días. Aparte, pongo algún bot a trabajar también, de los que voy creando. Este mes le tocó al telaraña, ahora estoy probando recién, hoy es la primera vez que pruebo este que está acá, ¿sí? Que se llama, el nombre que tiene este es el telaraña número 2, ¿sí? El 2 sería, porque le hice una gestión distinta, con cierres parciales. Vamos a ver si sirve o si no sirve, vamos a ver. Así que bueno, ahí estamos, vamos a ver en un rato cuánto es el resultado. Obviamente hay que dejarlo 1 horita y pico, lo puse hace 20 minutos, 10, ¿sí? Hay que dejar que forme estructuras y algunas cositas, ¿sí? Mira, escuchá de fondo, qué lindo, Bien, noticias fundamentales me parece que no hay más. Voy a ver si encuentro alguna operación para entrar y si no, bueno, seguiremos charlando un ratito más. Un ratito más me voy a quedar, hasta las 10, 10 y cuarto me quedo, ¿sí? Cuanto mucho, si la operación que abramos queda, ¿no?, abierta, yo me voy, pero la seguiré grabando y se las muestro al otro día, como suelo hacer siempre, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Obviamente, si estás mirando, me gusta mostrar cómo termina una operación, ¿sí? Entonces, si la operación termina, bárbaro, y si no termina, se verá, ¿no? Obviamente yo dejo grabando la pantalla y después obviamente les muestro el resultado y cómo fue dándose, ¿no?, esa película de acción o de terror o de suspenso. Vive de jugar con tu ilusión. Bueno, Yen está débil, Libra Yen, no sé si Libra. ¿Cadyen estará cayendo? No, al revés. A ver, Audyen estará aullando. Para los chistes no sirvo, Bueno, Euro-Yen. A ver, euro. No, pero el euro está flojito de papel acá. A ver, Euro-Yen. A ver, vamos a ver Euro-Yen. ¿Esto qué es? No. Acá. ¿Qué es esto? Euro-dólar. Mirá qué lindo ahí. Euro-Yen, a ver, hacia el alza. Sí, puede ser. Habría que ver si rompe esta zona, mamita, Estamos en, a ver, en H1. Uy, se va esto. ¿Puede caer? Sí, ¿cómo que no? Le voy a poner, por las dudas, vamos a ponerle 0.10, ¿sí? Ahí, me voy a ir en compras ahora, que se devuelva, si quiere. Ahí está, pack. Bueno, ahí estamos, gente, la dejo ahí. Si se pone negativa, veremos cómo la voy gestionando. Si se pone negativa, positiva, aprovecharé. Hay veces que aprovecho la volatilidad del mercado, si el movimiento en ese momento, ¿sí? Si ese momento da, me meto a compras o a ventas. Ahora, si no, le dejo un orden pendiente por encima o por debajo. Muchas veces me la como doblada, ¿sí? Porque el movimiento termina siendo nada. Pero bueno, ahí vamos. Ven, acá, esto es una noticia, vamos a ver. Ella quiso ser rebelde y bella. Miren, ahí voy 10 pipas, aunque no lo crea. No digas nada, Bueno, me voy, termina la operación y me voy. No. 7 pip. Bueno, llega a los 15 o a los 10, a no ser que me toque el stop. Tendría que dejarla. O si no, pongo en positivo, me pago un pedacito y me vuelvo a meter, ¿sí? Esa es la idea. Que vos te pagues siempre. Estoy en scalping, obviamente. Por eso muchas veces hemos hecho 100, 200 pips, 150, 80. Hay veces que viene y te toca. Hay veces que hacemos 10, 5, 15. Todo suma, gente. No tenemos un TP de 2 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Tenemos un TP de lo que el mercado nos dé, ¿no? De lo que estés buscando. Muchas veces se da, otras veces no se da. Y hay que aprovechar. Ahí se quedó planchada la volatilidad que agarré. La tendría que haber agarrado acá, abajo. Ahora puede venir y me toca el break-even y no perdí nada. Seguramente lo va a hacer. Vuelvo a buscar otra operación, ¿sí? No pasa nada, miren. Si se va para arriba, la hicimos redondita. Si se va para abajo, no perdí nada, pero ya estoy en positivo, ¿sí? Ojalá que no la toque, pero sabemos que PUC la puede tocar porque sabe que por detrás viene lo que compraron. Ahora, si no llega a tocarla y rompe este alto, vamos a esperarla hasta este número redondo o por acá más o menos, ¿sí? Pero vamos a esperar que pase, ¿sí? No hablemos... ahí vamos. Obviamente en un minuto es más zarpado, gente, ¿sí? Más complicadito, ¿bien? Mira, esta se puede volver. Te digo, voy a bajar el volumen, a ver. Ahí está. Vamos a esperar.
Vamos a esperar. Parece que no quiere remontar, porque la volatilidad es brusca en un momento y después cuando se plancha puede una segunda mano darle una trompadita más al mercado, lo que es el euro a favor, pero cuando ya se queda así en algún momento ahora va a venir a tocarme el stop que está en positivo, y bueno, vamos a ver qué pasa. Si sube, acá me pago la mitad, aunque sea para sentirme que me pague algo. A ver, vamos un poquito más, vamos. Desde lejos no se ve. Desde lejos no se ve. Mira, ahí me voy a pagar algo para que diga, che, loco, se pagó algo. Poquito, es un ejemplo. 8 pip que van ahí, mira, fíjate, 0.03. Me pago 0.03. Pero voy a esperar un poquito. No, ¿para qué me voy a pagar si sigue subiendo? ¿Me entienden? Si sube, ¿para qué te vas a pagar? ¿Sí? Ahí voy, unos... Mira, 10, 11 pips, ¿sí? Me voy a pagar 0.03 a la cuenta de 1. A ver, vamos a esperar. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Mira, voy a cerrar acá esto. Vamos a hacer así, voy a tocar acá una alarmita. Ahí, esta. Si toca esta alarma, me pago. Puede bajar brusca. Ahí, ¿la ven? Ahí, vamos. Si se pone en rojo la pantalla, me pago la mitad. Vieron que hay veces que es rápido y hay veces que estás todo el día para buscar 20 pip, 10 pip o lo que sea, ¿no? Y hay veces que te quedas enredado tratando de recuperar la operación. Vieron que vi la volatilidad y me tiré, ¿sí? Hay veces que estoy 2 horas. Ahí se activa ahí. Si sube, calladito la boca, ¿eh? Si baja, toca esa línea y se prende en rojo la pantalla. Me saco la mitad del lotaje que tengo, ¿bien? Ya estoy por gatillar, ¿eh? Ahí, pero no seas más. Ahí está, me pagué la mitad. Me pagué la mitad, tengo el stop en positivo. Está bien. Ahora seguramente sube 3 kilómetros, pero no me interesa, yo me pagué la mitad, ¿sí? Ahí me pagué más o menos unos 12 pip, ¿sí? Ahora llega hasta el número redondo y se puede dar un retroceso, entonces voy con esto, o lo dejo ahí, y ahí me vuelvo a pagar la mitad de la mitad. Ahora, quiero ir en compras de vuelta y no me voy a poner un lote acá. Me voy a poner de lo que gané, ¿sí? La mitad de lo que gané. Si gané 0,5, me pongo 0,2 y medio, o 0,2, ¿sí? Para que cuando pierda, en alguna que pierda por debajo de lo que gané. ¿Me entienden? Matemática, gente. ¿Sí? Inclusive acá voy a poner en positivo, ahí le voy a regalar al mercado, y esto es la pequeña ganancia que me haría con el lotaje que me queda. Si sube, bienvenido. Tiene que llegar acá a la choperita, ahí, a la choperita esa que está ahí. A ver si viene. Ya llegó al número redondo. Vamos a ver ahí. Fíjense un poquito. Le falta un poquito para este otro número que está acá. ¿Lo ven ahí? Que es termina en 600, ¿sí? Euro, yen. 168.600 sería, ¿sí? Un número redondo porque son 2 ceros al final. Mientras más cero, el número puede ser más importante para que haya órdenes pendientes y se devuelva, ¿bien? Escucha. Desde lejos no se ve. Voy a pegar en la plataforma nueva lo que es... bueno, ahí está tocando, miren. No sé si sacarme y pagarme otro pedacito más o esperar, porque esto puede hacer un retroceso hasta por acá, no me saca y se va de vuelta para arriba y hace 2 kilómetros para arriba, ¿no? Fíjense en esta zona, que buena si viene a tocar esta zona de la choperita, ¿no? Vamos a ver qué hacemos. Capaz que me pago un poquito más, como ejemplo, a ver. Vamos a dejarla. Inclusive bajaría el stop ahí a break-even bien pegadito, por las dudas, porque capaz que me toque y después sube. Ya me pagué la mitad en 12 pip, más o menos. Vamos a ver qué hace ahí, ¿sí? Mira, voy a hacer algo. A ver, digo yo, ¿no? Ahí está, estoy en positivo, la dejo en positivo, el stop en positivo. Porque muchas veces ese chiquito es el que te tocó y después se va para arriba. Ya me pagué la mitad, ¿sí, gente? Así que ahí lo dejo y no pierdo nada si me toca esta de abajo. Es como que hubiera operado esa mitad nada más, de acá hasta acá, ¿no? Más o menos ahí, 13 pip, 12 pip por ahí, ¿sí? Bien, gente, voy a ver si... A ver acá, ¿qué tenemos? Voy a compartirles... Bueno, después lo comparto, a ver si... La dignidad... No sé si se puede pegar en esta plataforma, yo lo pego igual, por las dudas. A ver si me deja acá. Ahí les comparto. Al que lo vea después, obviamente, ¿no? Porque obviamente no estoy haciendo publicidad y seguramente
Esto de boca en boca se irá pasando. Ahí pago compartir el canal de YouTube, ¿sí? El que quiere sumarse, que se suma cuando vea el videito también desde esta plataforma. No sé si queda en el chat esto, ¿sí? Bien. Ahí vamos. Si anda rondando la felicidad, no tenés tanto tiempo de cambiar. Vamos a ir viendo otra. Acá arriba, acá puedo buscar una venta en este número redondo. ¿Pero con cuánto? Con la mitad de lo que gané. Si gané $10, opero 5 o 3. Para, si llego a perderlos, si los gano se sume y si los pierdo, no menos de lo que gané, ¿sí? Siempre es pasito a pasito ir a no perder. Vamos a ver si este es un retroceso realmente saludable, ¿no? Donde llegó a un número de Fibonacci chiquito, el más chiquito, fíjense acá si les marco un Fibo, por ejemplo, de acá hasta acá, ni lo tocó directamente al 23.6. Pero si no agarro la mechita, que agarro más o menos desde el cuerpo, a ver ahí. No, pero vamos a agarrar la mechita. A mí me gusta la mechita. No llegó hasta acá. Puede llegar hasta acá a tocarnos. Entre medio del 23 y del 0, que sería la tendencia alcista que hubo, ese 23 de Fibonacci sale de raíces que tienen que ver con el número, ¿no? Gold, el número, la letra griega, Fi, obviamente que tiene que ver con lo que tiene que ver con Fibonacci, ¿no? Número de oro, número Gold, el número, ¿no? Por excelencia, el número, no sé, Auro. Así que bueno, que es el 61.8, obviamente. Y bueno, dentro de ese número hay una historia hermosa, ¿no? Que se repite en los mercados, en la naturaleza, en la flora, en la fauna, en el universo, y por algo será, ¿no? Y ahí, con raíces cuadradas, con divisiones, sacas otros números que tienen que ver con el 61.8 también, ¿sí? Entre ellos el 23.6, el 38.2 y el numerito que está entre medio, que es el 13.2, me parece. Hay que ver bien la raíz cuál es. Pero bueno, y se van poniendo, obviamente. Si te sirven, son números. Vos tenés que pensar que acá hay algún trader que esté poniendo alguna orden pendiente acá, ¿no? Y así en todo el planeta los miles de millones, los cientos que hay operando, ¿bien? Voy a sacar el Fibonacci, voy a esperar que esto siga. Esta pelotita que sale acá es el Yin Yang, ¿no? Es un indicador que creé yo, igual que esta flechita, igual que este capitán que está ahí, la estrellita esa, no para operar, los podés utilizar para operar si tenés una gestión de riesgo y una estrategia, pero son para saber, por ejemplo, esta pelotita indica que está sobre ¿qué? Sobrecomprado el precio, que viene subiendo y que tendría que caer. Bueno, vamos a ver si cae. Si no cae, no pasa nada, pero te avisa, ¿sí? Nada más. Obviamente que si tenés que operar, te recomiendo que operes en una gráfica limpia y no en una gráfica llena de indicadores. No sirven, te hacen una mezcla muchas veces y quizás la decisión que vos querés tomar no la podés tomar porque suponete que vos acá, ¿no? Vas a hacer una venta acá. Obviamente que estos indicadores anduvieron bárbaro acá, ven, salió la flechita y se fue para arriba, pero que también los cree, tiene que ver con un MACD, con algunos otros indicadores, medias móviles, algún oscilador también, pero bueno, muchas veces sale la flechita y se va para abajo, ¿no? No repinta, eso es lo bueno, y ponele acá vos pensás, decís, bueno, llegó hasta acá, voy a hacer una venta, y justo te sale una flecha para arriba, te da a dudar, esa duda te da miedo, y quizás no te metes, y después cuando te querés meter, a las 3 velas se fue en contrario, ¿para qué no me metí antes? Y ahí está llegando un número redondo, gente, miren, ahora sí, lo que voy a hacer, ahí voy más o menos unos 15 pips, me voy a pagar la mitad, ¿sí? Voy a esperar, obviamente voy a poner la zona, a ver ahí voy a poner esto acá, mira, esta zona es el alarma mía ahí para pagarme la mitad de lo que tengo. Son ejemplos que doy, esto si fuera en H1 serían 100 pips, 80, 50, 30... Bueno, igual ahí estamos bien bárbaro. ¿Vieron cómo la agarré al toque? Bueno, muchas veces se da y otras veces eso que pienso que va para arriba, ponele que la vela acá, hacía pum, me agarré y después pum para abajo y está acá abajo. Bueno, la voy gestionando, veo si la cierro, qué hago, voy viendo, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Si toca acá la zona, me pago la mitad de lo que tengo, ¿sí? Un poquito más, 0.3 me pago, 0.03, ¿sí? Un poquito más. Son ejemplos que todo va sumando, ¿bien? Vamos a ver cómo termina esa vela. Está justo en el número redondo que termina en 600. La próxima vela vamos a ver si viene hacia la apertura de la primera o si acá se da vuelta y se va para arriba. Si sigue para arriba, calladito me quedo y veremos ahí qué pasa, ¿sí? Ojalá que siga subiendo, ¿no? Mejor. Vamos.
Bien, voy siguiendo con esta zonita por debajo del número redondo. Hasta ahí, mira, si yo cierro ahora acá, tenemos unos 20 pips más o menos, ¿eh? Si le hubiera puesto 10 lotes, gano los 10 lotes con los 20 pips, pero voy gestionando las cuentitas para que vayan creciendo, ¿no? Me puedo meter 10 veces, una vez, ninguna, uno va viendo. Vamos, music, por favor. ¿Sabés las veces que te tirás así de una con la volatilidad y se te va en contra? Si me habrá pasado, ¿no? ¡Oh! Tremendo. Oh, estás operando y digo, ¿pero qué pasó? Una vela, boom. Una noticia fundamental que se nos pasó de largo porque estaba en otra plataforma y nosotros no la chequeamos porque filtramos las de mediano y quizás esas de mediano que filtramos son de alto impacto en otras plataformas. Tengan cuidado también con eso, ¿eh? Lo que les decía hoy al principio. Bien, ahí vamos, mira, esta bomba que me sale es un indicador que creé también yo. Vamos a ver si queda la bombita, es porque está recontra sobrecomprado el precio y tiene que caer de forma agresiva hacia abajo. Vamos a ver, voy a poner el stop por ahí, ya está, no le regalo más. Me voy a pagar la mitad a donde me toque esta zona, según como... Llegó a la chopera, mirá, llegó a la choperita, llegó a la chopera, vamos. Toca esta zona, se prende la alarma y yo me gatillo la mitad. Y si viene después y me toca, que me saque con estos otros pips, que de acá hasta acá tenemos unos 6-7 pips, que está bárbaro también. Todo suma, ¿no? Todo suma, gente. Es que hay que ir a sumar, ¿no? Si sigue subiendo, llegaré a los 30 pips. Y si sigue hasta los 50, y si sigue hasta los 100. Obviamente que uno dice, che, pero ¿por qué no lo pusiste más? Y si sabía que iba a subir, le ponía todo, ¿sí? Pero no. Vos sabés que lo que sube baja y lo que baja sube. Y hay veces que tenés oportunidades que se dan y otras veces que tenés que esperar. Otras veces que te metiste antes y otras que te metiste después. Para esperar, la paciencia es una virtud, dice el amigo. Ahí va. Voy siguiendo, ¿no? Porque sé que esto va a caer en algún momento. Me puedo ir en venta. Mira, acá le puedo poner una ventita con, ponele, gané $20 y le pongo 5 para operar. A los 5 la saco si va para arriba y voy en ganancia con las otras. Y si va para abajo, esos 5 que se conviertan en 10. Bien, acá me toca eso y me pago otro poquito más, ¿eh? Ahí, vamos. 0.03 me voy a pagar. Escucha. Vamos a sonar la alarmita mientras. Ahí está, toca, alarma. Piqui, 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 piqui. Ahí está. Me pagué otro pedacito, ¿sí? Ahora, ya me pagué 2/3 de la operación. 2/3. Si el precio sigue cayendo, lo puedo poner, lo puse por debajo de este retroceso que hizo, lo que hacen todos, ¿no? No sé si me conviene. Pero bueno, ahí va. Voy a sacar esta alarmita. Ahí lo dejo hasta ahí. Si sigue para arriba, se puede quedar 2 horas acá. Entonces vos tenés que decir, ¿me conviene a mí? ¿Cierro ahora lo que me queda? ¿O le pongo el stop por acá? Porque si se va a quedar 2 horas acá, con lo poquito que estoy sacando en este momento, quizás me conviene cerrar ahora y chao, hasta mañana. O aguantarlo un poquito más, pero si va a consolidar, capaz que estoy 1 hora o 2 para lo que me queda, que es casi nada, ¿sí? Fíjense ahora cómo puede caer. Vamos a ver si cae, si me toca el stop en positivo, ¿sí? Ahí me pagué más o menos unos 22 pips, ponele, ¿no? 20 pips, ¿sí? Escucha, ¿vamos a poner música? Sí, dale, bueno, te lo pongo fuerte la música. Escucha esto. Voy a buscar agua, gente, ya vengo. A cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes en una emboscada te protegía y perdía un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. Ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida.
levantando Bitcoin, miren, miren. A ver. ¿Lo ven ahí? 6%, una locura, Ahí está, vamos, ahí. Miren Bitcoin, gente de fondo, 66.634, casi un, ¿cuánto es eso? A ver, déjame ver acá bien. Obviamente ahora, ¿no? Un 3,96, pero pegó una subida. Fíjense si vamos acá rapidito, ya seguimos en positivo con lo que es la libra, no sé ni en cuál me metí. En la libra, no, Euro-Yen me metí, mirá vos, para que vean, ¿no? Vieron que no busco, la que encuentro me meto, vamos a ver acá un poquito criptos. Miren Bitcoin, gente interesante. Ahí va, estas son velas de 5. No, está bien. Pensé que había, mirá, como acá suelen sonar unas pum, como unas bombitas cuando van comprando. Y vi 6 acá, ¿no? 3.96, está bien. Pensé que, igual, no sé si no estaba menos antes. Habría que chequear hace un ratito cuánto estaba. Bueno, acá, vamos a mirar acá, a ver. Cuando comenzamos, más o menos, por acá estábamos, ¿no? No. A las 3 de la mañana sí iba. 8 y media, 9:20. No, estábamos por acá, más. Sí, estábamos ahí. Un poquito menos. Escuché boom. Digo, bueno, reventó Bitcoin, ¿no? A ver cómo están las top 100. Ahí van. Al rojito, mira esta, no sé qué es. A ver en el día, algunas ahí por encima con un 10, con un 4, con un 2. Casi todas suben un 10. Menos las que yo tengo, que suben un 3, un 2, pero han caído el 50% más o menos. Es así, ¿no? La ley de Murphy, tremendo. Por eso no lo miro mucho. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a ver si tengo... Bueno, sigue subiendo acá, no sé si lo dejo con un trading stop para ya irme o vemos qué vamos haciendo ahí, ¿sí? Lo importante es aprovechar obviamente la volatilidad muchas veces, ¿sí? Así que bueno, voy a ir a ¿dónde estamos acá? Euro-Yen. Voy a pasar de vuelta a la gráfica donde estábamos y esperamos un poquito más. Vemos, mira, hoy salgo en positivo, seguramente voy a esperar el bot si suma algún dinerito. Si no, lo cierro ahora, vamos a ver qué hace y mañana pondré el otro porque lo estoy chequeando, ¿sí? Así que bárbaro, gente, Bitcoin sigue subiendo. A ver si les puedo compartir un segundito. Escuchen de fondo mientras. Vamos. Estamos. Traca, tucu. Ahí está. Bueno, no sé si... Ahí se puede ver ahí la fuerza. Vamos a ver. Ahí está, vamos. Pensé que había remontado vuelo, pero no. Ahí está, ven. 27, ven acá abajo. Estos son los pips. Ahí esto es lo que le quería compartir. Ahí va, ¿sí? 27 pips, vamos, mira, casi 30. Lo que voy a hacer, obviamente, le hubiera puesto 10 lotes, ¿no? En vez de... Pero bueno, siempre es así. Ahí, en esta zona, me voy a volver a poner de vuelta. Eso no. Esa zona no me interesa. Acá, miren, le voy a poner alarmita. Y voy a poner en estos 26 pips, 27 pips. Acá en esta zonita por ahí me pago el resto, ¿sí? Me pago lo poquito que me queda. Pero es para que vean cómo llega en un ratito. Hay veces que se da rápido. Y hay veces que no se da rápido la volatilidad del momentum. Y hay que aprovecharlo. Mira, ahí me voy a pagar porque quiero agarrar por ahí, ¿sí? Que deben ser 25 pips. Bueno, si llega más, mucho mejor. Podemos ver la estructura de mercado ahí. Y ver que esto va a llegar hasta acá. Hasta ahí por lo menos va a llegar. Sí, puede ir obviamente mucho más, pero va a llegar acá. Pero antes se va a comer un retroceso, seguramente. Capaz que no. Pero bueno, ahí va, mira, y me toca y me pago. No sé si me cierro todo. Le pongo el stop ahí, a ver. Cerrar. Vamos a hacer así, mira, me pago un poquito como ejemplo, no sé por qué lo hago esto, pero para mostrarle, y le pongo un trading stop acá. Si va para arriba, esto lo saco porque me quema. Ahí está. 25 pips me pagué otro pedacito y ahora le voy a poner un trading stop de cada 3 pips que vaya por encima. Cuando va para arriba va a ir por detrás. Ahí está, mira, ahí va, ¿lo ven?
me va a tocar enseguida, ¿sí? Le tendría que haber puesto cada 10 pips de distancia. Ahí van, no sé, ahí me toca y cerramos todo, prácticamente un poquito menos. Si sabía, cerraba todo arriba, pero la idea era para mostrarle el trailing stop si se iba para arriba. Bueno, ahí cerramos, gente. Terminamos con ese. Vamos a ver cómo sigue este bot, que algo, pues no sé por qué no está abriendo órdenes. Menos $2 va nada más. Capaz que lo cierro, lo dejo un rato más, pero bueno, con lo que hicimos recién del otro manual, estamos en positivo, bárbaro. Acá estamos, bien. Así que bueno, gente, este lo dejo un ratito más. Voy a tratar de que llegue a $10 mientras estoy haciendo otras cosas acá en la compu. Voy a ver cómo funciona. Capaz que lo dejo un par de horitas y después les comparto cómo terminó el bote de la araña, que está ahí, ¿no? A quedar en positivo. Por las comisiones y esas cositas están -2, -1. Pero ahí va, ¿sí? Vamos a ver un rato cuánto hace, ¿sí? Inclusive le voy a ajustar unas distancias interesantes para llegar más rápido a los 10. Y bueno, ahí estamos, gente. Jugar con la gestión. Me voy, gente. Chau. Que pasen un gran día. Disfruten la música. Y ahí operamos. ¿Vieron que operamos manual? Capaz que estaríamos buscando todavía si fuese otro día. Hay días que se da rápido y hay días que metemos 3 operaciones, 4, media, ¿sí? Dependiendo, ¿bien? Hoy operamos de forma manual. El bot manual automático también ahí está puesto. Es otro que estoy probando, distinto al de ayer. Y bueno, ahí estaré viendo, observándolo mientras estoy haciendo otras cositas mías personales, gente. Chau. Eso. Oh. Bien, gente, súmense a YouTube, a Telegram, a Discord, a todas las redes que tengo, bueno, para compartir ideas y para el que quiera aprender, ahí estamos, ¿sí? Chao, gente, gran día para todos. Nos vemos mañana, y si no es mañana, la próxima semana, ¿sí? Revisen el canal de YouTube y súmense a Discord, háganme caso, ¿eh? Chau. Gente, yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Bye, bye, bye.